Buenas tardes. Hoy quiero comentar los problemas que enfrenta Estados Unidos como única superpotencia. Después de la capitulación prácticamente incondicional, política e ideológica de la Unión Soviética y el colapso y desintegración de su sistema, Estados Unidos quedó como la única superpotencia. A partir de 1991 cambió completamente la visión geopolítica y geoestratégica de Estados Unidos y del mundo. Pero, sin embargo, Rusia, como heredera de la Unión Soviética, también heredó todo su potencial bélico, y especialmente el potencial nuclear. O sea que Rusia es la única potencia que podría aniquilar y destruir completamente a Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos también podría aniquilar y destruir completamente a Rusia, y entre los dos podían destruir el planeta completo. Y el otro problema que tiene Estados Unidos es con la emergente economía de China como poder económico, un poder económico en el nivel también o un poco más encima más alto del nivel de Estados Unidos. Estados Unidos, como todos los poderes y imperios, en este caso yo diría sui generis, porque no responde al imperio clásico del siglo XIX y del siglo XX, como era el caso del último imperio, que fue el Imperio Británico, y el que de Estados Unidos es su heredero, pero de una forma totalmente distinta de acuerdo a las características del siglo XXI. ¿Qué hace Estados Unidos para poder mantenerse como único superpoder en el planeta? Pues bien, tiene que enfrentar a Rusia y a China, a los dos al mismo tiempo, pero con circunstancias diferentes. A Rusia trata de hacer lo mismo que hizo con la doctrina de Kennan en toda la Guerra Fría, que le dio muy buenos resultados, y las contradicciones de la Unión Soviética en el único socialismo real que se generó en la historia no resistieron la prueba del tiempo. Pero eso es también un tema de un largo análisis. Hoy quiero referirme solamente a los problemas fundamentales que enfrenta Estados Unidos en estos años y en el presente. Como dije, rodea a Rusia con bases militares a través de los países del ex Pacto de Varsovia en Europa Central, influye en Asia Central, trata de influir en los Balcanes y últimamente en Ucrania. A través del cambio de regímenes, el golpe de Estado que realizó en Ucrania, y las otras así llamadas revoluciones de los colores, como hubo en Hungría y también en Asia Central. El problema del Medio Oriente y los países del Islam es un problema, a mi juicio, de menor importancia. Incluso, yo diría que siguiendo la doctrina de Brzezinski, hay un caos controlado que redunda en beneficio de Estados Unidos, porque, como se dice en español, a río revuelto ganancia de pescadores. Y el otro problema, que es el económico, que también es muy difícil solución, lo enfrenta desde el punto de vista militar, o sea, tratando de rodear a China de bases y alianzas en manera expectativa. Según el doctor Mearsheimer de Estados Unidos, que responde a las doctrinas realistas de las relaciones internacionales,
él considera que hay grandes posibilidades de un enfrentamiento en Estados Unidos y China. Y también hay algunos que piensan que Estados Unidos podía hacer un ataque preventivo a China en algún momento. Esos son temas de especulación. Lo cierto es que trata de hacer alianzas alrededor de China, tratar de controlar los movimientos de China y alrededor de Rusia tratar de ir provocando amenazas controladas también para ir debilitando a una sociedad que está debilitada de por sí, en vías de recuperarse, pero no totalmente, porque del cambio del socialismo real al capitalismo trajo un estado de anomia que en los primeros 10 años fue de una profundidad inmensa. Eso debido al régimen o a la clique que tomó el poder de la Unión Soviética. Esto cambió cuando apareció una figura nacionalista con un conjunto de personas nacionalistas y pudo neutralizar en cierta forma a los así llamados oligarcas, o sea que fueron tomando, se quedaron con prácticamente la mayor parte de las industrias de la Unión Soviética y de la riqueza de la Unión Soviética, que fue un saqueo fabuloso. Bien, esto se ha ido revirtiendo en cierta forma y hasta un cierto punto. Estados Unidos persiste en su actitud porque la idea es no hacer una guerra a Rusia, no entablar un holocausto nuclear, sino que Rusia capituló, la Unión Soviética, y es Rusia porque era el principal república de la Unión Soviética, capituló políticamente y militarmente. Militarmente no capituló, pero si logran debilitarla, como en los 10 años de Yeltsin, logran debilitarla totalmente y logran de que pierda la capacidad tecnológica, Estados Unidos, por su propia inercia de desarrollo tecnológico y espacial, en algún momento puede llegar a hacerle alguna forma de chantaje, o es como darle un jaque mate en el ajedrez. O sea, sin necesidad de tirar ninguna bomba, como tampoco tuvieron necesidad de hacer ninguna guerra en la periferia, sino lo hacen todo a través de los medios políticos, diplomáticos, económicos, con las nuevas doctrinas que son muy exitosas de los cambios de régimen. Por el momento sería lo que quiero decir hoy, y estos son temas para poder desarrollarlos con mucha más amplitud. Pero son los dos aspectos fundamentales de geopolítica de la actualidad, que por sí mismo, dado el tipo de armamentos que tienen las potencias antagónicas, es sumamente peligroso. Eso sería mi breve reflexión del día.